Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y como es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y también de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es miembro del Consejo Editorial o de Honor de varias revistas científicas especializadas. Entre ellas tenemos el honor de que sea miembro del Consejo de Redacción de la revista Hidalguía de esta asociación. Es director del Máster en Nobiliaria, Heráldica y Genealogía que imparte la UNED. Su actividad ha merecido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Historia del año 2009 por su participación en la obra colectiva El Rey, Historia de la Monarquía. Ha recibido también el Premio Nacional de Investigación de Hidalgos de España en el año 2015, premio, como saben, de materias de heráldica, genealogía y nobiliaria. Está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, que concede el Ministerio de Justicia, y posee la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores. En su labor investigadora ha dirigido más de 20 tesis doctorales y dirigido o coordinado cerca de una treintena de congresos, cursos, seminarios, etcétera, etcétera, en sedes universitarias. Ha publicado más de un centenar de libros, monografías y artículos en revistas científicas especializadas tanto en España como en diversos países como Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Rusia, México, etcétera, etcétera. Entre sus publicaciones voy a destacar Los orígenes de la nobleza en la Alta Edad Media, publicado en el Anuario de Historia de Derecho Español, otra publicación en torno a los orígenes de las órdenes militares en Occidente, publicado en Hidalguía, y La santificación del Bellator y la temprana militarización de la Orden del Hospital, publicado en 2015. Ha coordinado diversos libros colectivos, entre ellos La Orden de Malta en España, coordinado con don Jaime Salazar, y Nuevos estudios sobre la Orden de Malta, publicado en el año 2018. Nos va a hablar ahora de un tema desde luego interesante, como son los orígenes de la ceremonia de armar caballero. Cuando quieras, Javier. Y yo, para verlo bien, me voy abajo. Vamos a hablar de un tema sobre el que todos creemos saber algo, porque como hemos visto muchas películas y leído muchas novelas históricas, pues parece que es una cosa sencilla, y efectivamente puede parecer una cosa sencilla la ceremonia en sí, pero el tema de los orígenes realmente es complicado. De hecho, tan complicado que ya les adelanto que yo voy a darles mi interpretación después de haber estudiado los documentos que he podido investigar. Por tanto, es una interpretación provisional y en la que he procurado incluso aunar la mayor parte de las teorías que existen sobre el particular. Aunque ya se ha comentado en minutos antes, hay que insistir en el hecho de que, claro, no tiene nada que ver en esta época caballería con nobleza. La expresión hacer caballero y similares empiezan a documentarse en el siglo X. Por ejemplo, aquí traigo algunos ejemplos. Miles factus, es decir, el que es hecho militar. Esto no significa necesariamente que implique la ceremonia de armar caballero, pero no deja de ser una expresión muy reiterada en los documentos, sobre todo franceses. El que es creado guerrero, el que es creado militar. Hay otras expresiones, sin embargo, que son mucho más inequívocas. Por ejemplo, armar caballero, ceñir el cíngulo de la milicia, eso es una expresión muy típica, muy extendida por toda Europa.
lo que ahora es el fajín militar, el fajín de los generales, por ejemplo. Otras expresiones que se documentan son ceñir la espada. Hay otras expresiones que se derivan del hecho de darle el golpe al caballero que se está invistiendo, darle un golpe. Es una ceremonia de origen, o un rito, o una escena de origen germánico, aunque tiene resonancias en el derecho romano, y que en España luego va a pasar a la expresión de espaldarazo, si bien hay que hacer la precisión de que esta expresión, espaldarazo, no existe en la Edad Media. Curiosamente, a lo que algunos investigadores mantienen en algunos de sus escritos, ¿no? Pero la expresión espaldarazo es del siglo XVI y se populariza en España en el Quijote. Bien, también hay que recordar el hecho de que el caballero en los orígenes medievales, incluso en Roma, es simplemente el que monta a caballo, o sea, no presupone que sea un noble, es simplemente un jinete. Como mucho es un jinete armado. Ese es el caballero, es decir, el soldado a caballo. Sin embargo, en torno al siglo XI, este jinete a caballo adquiere unos perfiles muy singulares que coinciden con la circunstancia de que la caballería ya comienza a ser una élite militar, una élite que además es decisiva en combate. ¿Por qué la caballería ahora es decisiva en combate y no lo era antes? No lo era en Roma, no lo era entre los germanos, no era en Grecia, ni etcétera, etcétera. ¿Por qué ahora es decisiva en combate? Pues muy sencillo, es una circunstancia que se da ahora y que no existía antes. Y que además que se puede documentar. Aquí he traído una foto del famoso tapiz de Bayeux, que representa la batalla de Hastings, finales del siglo XI, en donde aparecen jinetes con montura, estribo y respaldo en la montura. Esta es la importancia. Es decir, esto supone la posibilidad de efectuar una carga de caballería imprimiendo en la lanza una fuerza que antes no se tenía. Es decir, al golpear, uno está apoyándose en la montura, en el caballo y en el soporte de la espalda. En consecuencia, puede dar un golpe a una persona sin ser desmontado. Este hecho tan nimio, tan sencillo, es lo que determina el que una carga de caballería en esta época, en medio de una masa de infantería, fuese decisiva, porque desarbolaba esa masa de infantería y minaba la moral. Y en consecuencia, a partir de este momento, del descubrimiento, si quieren ustedes, la reinvención del estribo y la montura y el respaldo, esto hace que el hombre montado a caballo sea como ahora es un tanque. Es decir, es un arma decisiva y bien utilizada puede determinar la victoria en una batalla. Entonces, como digo, el jinete no es necesariamente un caballero desde el punto de vista que vamos a explicar aquí. En el siglo XII incluso el jinete a caballo, lo que podríamos llamar el eques o el caballero, no es necesariamente tampoco un noble, es todavía un grupo relativamente abierto. De hecho, cuando se origina el fenómeno de la conversión del jinete especializado en el combate que es considerado caballero? Bueno, pues esto se origina en el siglo XI y se va expandiendo en el siglo XII por circunstancias que son muy difíciles de definir, pero podemos ya indicar algunas. Por ejemplo, la baja nobleza asume el rodear a la ceremonia de ingreso en nuevo rol, en una fraternidad, como una manera de distanciarse de la alta burguesía y de la alta nobleza. Es decir, por tanto, es una manera en la que la nobleza baja, la nobleza menor comienza a tener algún tipo de ceremonia específica y singular. Este tipo de ceremonia de ingreso en la caballería también va a ser utilizado por la monarquía porque va a haber en ello una manera de granjearse una cantidad determinada de jinetes fieles
y que de alguna manera, con ese juramento de lealtad, pueda contrarrestar el creciente poder de la alta nobleza. Pero como digo, estas son algunas de las hipótesis. Lo cierto es que en el siglo XII se va cerrando este grupo, de tal manera que de ser un grupo abierto, va a ser un grupo en el que se van a exigir poco a poco más requisitos para entrar en él, entre ellos el ser noble. De tal manera que ya en el siglo XIII, prácticamente en toda Europa, ya es un grupo cerrado. Es decir, para entrar en la caballería hay que ser noble. Como mi conferencia va sobre los orígenes del ritual, lo que vamos a explicar es precisamente las influencias culturales que van a conformar el rito tradicional de la investidura en armas. Entonces yo aquí he señalado 4 grandes influencias que en mi opinión son las que van a explicarnos los perfiles más singulares, más específicos del ceremonial de armar caballero en la Alta Edad Media. Roma, la tradición romana, la tradición de los pueblos germanos y singularmente de la monarquía franca, el feudalismo militar, que precisamente se va a generar dentro, en el entorno de la monarquía franca, y finalmente la Iglesia. Entonces vamos a ver un poquito cada una de ellas. Roma. Hay que hacer la advertencia de que cuando hablamos de Roma no estamos hablando de la Roma exclusivamente occidental, sino también del Imperio Bizantino. Es decir, que cuando hablamos de Roma y del derecho romano estamos hablando del derecho que existió tradicionalmente en la Roma occidental, pero también el que pervivió hasta 1453, es decir, hasta Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, que también conservó sus tradiciones caballerescas. Bueno, entonces, de Roma, ¿qué es lo que me interesa destacar? Pues fundamentalmente que el llamado cíngulo militar, el cíngulo de la milicia, que aparece también en textos medievales, tiene un origen romano, y en concreto es la correa, mejor dicho, el cordón, cinturón o correa que se ponían los militares con un fin aparentemente decorativo, que no sujetaba la espada. Esto es importante, porque a veces hay un poco de confusión. Es simplemente una correa con unos tirantes, unos flecos, entre 5 y 8 flecos, en la parte frontal, que supuestamente en su origen tenían la función de proteger los genitales. Ahí tienen ustedes la representación del cinturón o cordón, que sería de color púrpura, con los flecos que serían dorados, que en su origen era un atributo exclusivo de los militares, de todos los militares. Recuerden que en la antigua Roma el militar es un privilegio, el ser militar es un privilegio exclusivo de los ciudadanos romanos. No todos pueden ser militares. Luego ya se va ampliando y ahí ya deja de ser un privilegio. De tal manera que este cinturón de la milicia, de ser exclusivo de los militares, va a ser ya en el Bajo Imperio exclusivo de los altos funcionarios. Primero de los altos jefes de la milicia, pero en el Bajo Imperio, cuando acontece lo que se llama la militarización de toda la alta administración, este cinturón va a ser el distintivo específico de todos los altos funcionarios, que se van a considerar milicia. Milicia no armada, milicia administrativa, pero van a formar parte de los cuadros de la milicia, especialmente del Imperio Romano de Oriente. Hasta el extremo de que el derecho romano, el Código Teodosiano, el Código Justinianeo, en varias de sus disposiciones regulan detalladamente cuál era la decoración, el tamaño, la forma, etcétera, y circunstancias por las cuales se podía ostentar este cinturón específico de los altos funcionarios. En algunos casos, el propio emperador era el que lo otorgaba, investía, le colocaba el cinturón o se lo entregaba al alto funcionario. En la mayor parte de los casos el emperador no podía hacerlo, y en ese caso lo que hacía era enviar un codicilio en donde aparecía pintado un cinturón para que el funcionario lo tocase
y el hecho de tocarlo significaba el acto de toma de posesión y de investidura del cíngulo de la milicia. Por tanto, accedía ya al estatus de honor que correspondía a la alta administración, los altos funcionarios de la administración. Bien, esto es un aspecto que va a atravesar los siglos y que va a continuar incluso hasta ahora, el famoso fajín púrpura de los generales, ¿no? Bien, pasamos. Tradición germana. Bien, mientras que en el derecho romano el acceso a la mayoría de edad se representaba mediante la entrega de la toga viril, al adolescente se entregaba la toga viril y ya era ciudadano. En el derecho germánico no era así. El derecho romano, el acceso a la mayoría de edad se escenificaba ante la asamblea de soldados, de guerreros, mediante la entrega de las armas viriles. Es decir, representaba el reconocimiento de la asamblea de guerreros al hecho de que ese joven ya tenía la capacidad para combatir, para defender sus derechos por la fuerza de las armas y, por lo tanto, esa era su mayoría de edad. En definitiva, entre los germanos, la entrega de las armas y singularmente de la espada, en solemne acto de la Asamblea de Guerreros, significaba la mayoría de edad. Y aquí se va a producir una simbiosis. A partir de este momento en Europa, el acceso a determinadas funciones públicas, desde las más modestas de la administración hasta el acceso a la situación de príncipe heredero, en la monarquía franca, se representaba mediante la entrega del cinturón, pero ese cinturón ya era el cinturón de la espada, no era el cinturón romano, sino el cinturón romano pero con la espada. Era un cinturón que se le ponía y se le entregaba la espada, con lo cual era un símbolo de reconocimiento bien de la mayoría de edad o bien del reconocimiento de que a partir de ese momento esa persona era investida de unas funciones de tipo público, unas funciones que podían ser, como digo, por ejemplo, el de ser el príncipe heredero. Y por tanto, de alguna manera ya ese cinturón era un símbolo de un estatus con una serie de derechos y obligaciones. Como en muchos ceremoniales de la monarquía franca, ceremoniales de ordenación del rey, ceremoniales de coronación, una de las escenas era el de la entrega de la espada, este tipo de escenas acabó cuajando hasta el extremo de que luego este tipo de escenas fueron desgajadas de estos ceremoniales de ordenación real para formar parte de otro tipo de rituales distintos, exclusivos de caballeros. Pero, en definitiva, que ustedes conserven este dato. Es decir, que dentro del ceremonial de coronación de la monarquía franca hay una escena muy específica en donde al monarca se le da la espada, se le hace caballero, para entendernos, entre comillas, ¿no? Y esta escena es muy importante porque va a influir en la evolución posterior del ritual de armar caballero. Feudalismo militar, que precisamente se genera dentro de la monarquía franca y luego se extiende por toda Europa, incluida España, concretamente la llamada marca hispánica, o si quieren ustedes, la zona catalana. El feudalismo militar. Es decir, el pacto feudal que conlleva, por parte del señor, la protección y entrega de armas a una persona que, en contraprestación, da el servicio armado. O sea, el pacto feudal es el vasallaje a cambio del servicio armado. Ese es en esencia el pacto feudal. Y es un sistema piramidal que se va a extender por toda Europa, incluso por el Reino de Jerusalén, el sistema de las personas que se enfeudan. Es decir, que firman un contrato ante un señor mediante el cual se comprometen a su servicio armado a cambio de protección. En este caso concreto, en muchas ceremonias, esa protección consiste en que se le da un feudo, o sea, un territorio con jurisdicción, y se le entrega armas, simbólicamente la espada. La ceremonia es muy interesante porque básicamente es que la persona, el señor está sentado y la persona se arrodilla ante él y entonces introduce sus manos entre las del señor
el señor toma sus manos, le toma el juramento, un escribano toma nota de las condiciones del pacto o del contrato y seguidamente el señor le recibe en su paz. Es decir, le da el ósculo de la paz, le recibe en su paz, o sea, le recibe en su comunidad, en su familia, en su fe, de ahí viene el affidamentum y el diffidamentum, o sea, el desafío cuando se rompe la paz, ¿no? Entonces le recibe en su paz y forma parte de su comitiva feudal. Esta ceremonia es muy interesante porque aunque no es propiamente la ceremonia de armar caballero al estilo tradicional, sin embargo se está armando a un caballero, el señor arma a un caballero. Técnicamente sí arma a un guerrero que le debe lealtad. Como digo, esto es el precedente inmediato. O sea, a partir de este tipo de escenas es cuando se va a originar, se va a desarrollar la ceremonia de investidura de armas. Precisamente cuando este grupo militar decisivo en combate va a pretender un ceremonial específico que justifique un estatus singular, un estatus específico con una ética, un comportamiento, un estatuto y unas reglas específicas. Y por último, la influencia de la Iglesia, que también en mi opinión es decisiva, o sea, es lo que nos explica en buena medida el desarrollo último del ceremonial de armar caballero. Aquí hay dos tesis fundamentales de cómo la Iglesia penetró en este ceremonial de investidura de armas, cómo se coló la Iglesia. O si quieren ustedes, cómo los guerreros o cómo los señores feudales dejaron que entrase la Iglesia a intervenir, a entremeterse en este tipo de rituales de vasallaje. La primera tesis es que el propio caballero, o sea, el que ya había sido armado caballero, por su propia voluntad acudía con su espada a la Iglesia y pedía al sacerdote que la bendijera, porque de hecho tenemos muchas fórmulas ya del siglo X, fórmulas ceremoniales de bendición de espadas. Por lo tanto, es el propio caballero, el que ya ha sido armado caballero, en una ceremonia laica, la Iglesia todavía no ha intervenido, se dirige a la Iglesia más cercana a que su espada sea bendecida y consagrada y él se compromete a defender la justicia, etcétera, etcétera. Y esto está documentado, esto es así, sabemos que fue así. Pero bien es verdad que, claro, la Iglesia bendecía armas, pero bendecía de todo. Bendecía hoces, bendecía gallinas, bendecía de todo. O sea, decir que estos ceremoniales que están conservados y recopilados en los llamados pontificales, o sea, los libros de rituales y de ceremonias para uso de los pontífices, de los obispos, ahí tienen ustedes bendición para todo. Y luego la segunda tesis, que también me parece mucho más interesante, y es la siguiente. En la Europa feudal, los territorios están divididos y unos pugnan contra otros. Incluso se lucha contra el propio rey. Hay una distribución entre autoridades feudales que combaten entre sí, pero que en ciertos momentos están obligados, en virtud de sus juramentos y de sus pactos, a reclutar soldados para acudir a las armas. Es decir, bien sea porque llame el rey a las armas, o bien porque ellos quieren pelearse con el señor feudal cercano, ellos están obligados, para mantener su estatus y su poder, a mantener un nivel más o menos digno, más o menos lógico, de soldados a su servicio, para garantizarles la autonomía, o si quieren ustedes, la independencia del territorio, para defender su territorio frente a otros ataques exteriores. Insisto, normalmente son otros señores feudales, pero también pueden ser ataques de reinos vecinos o incluso de los musulmanes. Estos señores feudales que rivalizan entre sí por reclutar cada vez mejores soldados y que entran al servicio de este señor mediante el vasallaje, entre estos señores feudales no hay que olvidar que está también la Iglesia. Es decir, los grandes abadengos, los grandes obispados son enormes territorios que también
son señores feudales, son cabeza de feudo y por lo tanto están obligados a defender de su territorio y a reclutar soldados. A la hora de reclutar soldados, esta tesis lo que mantiene es lo siguiente. La Iglesia, en concreto, en algunos obispados de Francia, se plantea la necesidad de reclutar mejores soldados que otros territorios. Y se les ocurre algo que realmente es genial. La mejor manera de competir para reclutar, para enrolar a los mejores soldados, es ofrecerles que en esa ceremonia de vasallaje se les garantice entrar en un ordo, en una fraternidad, en un orden específico, importante, privilegiado, en una ceremonia, además presidida por el obispo, que les otorgue un carisma especial. Es decir, van a ser ordenados. El caballero va a ser ahora un caballero especial que va a tener algo que no tienen los demás caballeros, que es un caballero ordenado. Es decir, es un caballero que al ser ordenado por una autoridad eclesiástica, un obispo, va a gozar de una protección especial, la protección del Espíritu Santo, y además, para escenificar esto, se van a elegir días específicos, por ejemplo, Pascua o Pentecostés. Entonces, y la ceremonia va a ser una ceremonia específica, con una serie de escenas muy concretas, muy llamativas, muy vistosas, que de alguna manera van a implicar que en este ceremonial, pues patrocinado por la propia Iglesia, no haya ningún rival, no haya rivalidad en cuanto a la belleza de la ceremonia y la sustancia que otorga esta ceremonia. El más antiguo ceremonial de esta clase que tenemos, de armar caballero, es del siglo XI, llamado Ordo de Cambrai. Y es justamente este ceremonial que se conserva el que luego va a extenderse como la pólvora, porque va a ser un ceremonial imitado por todos los señores, todos los señoríos eclesiásticos, va a hacer fortuna, y a raíz de este ceremonial se van a ir desarrollando diversas escenas. Pero en definitiva, que sepan ustedes que este es hasta ahora el documento más antiguo que tenemos de una ceremonia de armar caballero. Y como digo, va a tener una difusión inusitada, hasta el extremo de que estos ceremoniales luego van a ser recogidos por diversos obispos para poder oficiar sus ceremonias, los llamados pontificales. El más antiguo de todos los que se conservan, de estos pontificales, es el llamado Pontifical Romano Germánico de Maguncia, el año 950. Pero este pontifical no tiene una ceremonia de armar caballero. Lo más que se le acerca es una ceremonia de benedictio ensis noviter sucinti, es decir, de bendición de la espada nuevamente sujeta, ceñida. Es una simple ceremonia de bendición. Por lo tanto, nos da a entender que todavía en esta época no había un ceremonial de armar caballero. El más antiguo, como ya he citado, es el de Cambrai, del siglo XI. El más importante de todos, el más perfecto y acabado, de los que se conserva, y como digo, el más famoso, es el de Guillermo Durando, o Guillermo de Durán, obispo de Mende, que recopiló un pontifical en el año 1295. Y ahí tenemos varias fórmulas. Una de ellas es la de armar caballero. Fue tan importante este pontifical que fue prácticamente el que recogió casi literalmente el pontifical del Papa, el que hizo el propio Papa Inocencio VIII en 1485 y que luego pasó a ser de obligado cumplimiento por la Iglesia a partir de Clemente VIII, en 1595. Seguimos con este tema porque es muy interesante, que es justamente lo que yo no he encontrado que haya desarrollado nadie. O sea, nadie ha investigado esta cuestión que a mí me parece decisiva, importante, para entender cómo evoluciona el ceremonial de armar caballero en la Edad Media. Y es la influencia de las ceremonias de los sacramentos en la investidura de armas. Hay que tener en cuenta que en esta época, o sea, a partir del siglo XI, hay un debate que al final no cuaja, pero existe, que pretende convertir la ceremonia
y el ingreso de armar caballero en un sacramento más, como el bautismo, la confirmación, órdenes sagradas, etc. Y de hecho es un debate que existe entre las autoridades, digamos, civiles, laicas, y también en el seno de la Iglesia. Como digo, al final no cuaja, pero lo cierto es que aunque no llegó a ser convertido en un sacramento, al menos sí sirvió para que gran parte de las escenas que luego configuraron el ceremonial de armar caballero, gran parte de estas escenas se inspirasen en otras escenas de los sacramentos. Y les voy a poner aquí unos ejemplos. El que va a ser armado caballero tiene que confesar sus pecados. Tiene que velar armas la noche anterior o las noches anteriores en una capilla. Todo esto forma parte del sacramento de la ordenación episcopal e incluso de la ordenación sacerdotal. Baño purificador también forma parte de la ordenación sacerdotal y episcopal e incluso también del bautismo. El padrino, bueno, esto aparece en la mayor parte de los sacramentos. Este es un dato muy interesante, sobre el que tampoco se ha reparado. La entrega de los sacramentali, de los objetos sacramentales. Esto es muy interesante porque en la Edad Media incluso llegó a haber un debate si determinados sacramentos encontraban su perfección cuando se entregaba a la persona el objeto concreto. Al final, el Papa decidió que no, que el sacramento quedaba configurado simplemente por la efusión del Espíritu Santo mediante el toque del oficiante, pero que no era necesario la entrega de estos objetos sacramentales, representativos del oficio que iba a desempeñar el ordenado. Pero lo cierto es que, aunque no tuviese un efecto decisivo sustancial, sin embargo son escenas que luego van a tener su importancia. Por ejemplo, en el ceremonial de coronación, todos los ceremoniales de coronación, desde la monarquía franca hasta hoy, el objeto que significa la coronación es la corona. Pero además de la corona hay otros objetos que se entregan al rey, que puede ser el globo el globo mundi, puede ser un báculo, en fin, diversos objetos, el manto, el cetro. Uno de ellos es la espada. Y aquí tenemos la imagen superior izquierda. Todas estas imágenes ahora forman parte de las imágenes que aparecen en el pontifical de Clemente VIII. Pues aquí está la ceremonia de coronación. Entonces, uno de los objetos sacramentales que se le entregan es la espada, que, como digo, es una escena que luego se va a singularizar para la investidura de armas. Lo que en la ceremonia de ordenación episcopal, el objeto que representa la investidura del nuevo obispo es el báculo, que es la imagen de la derecha, entre otros, pero fundamentalmente el báculo. Abajo a la izquierda es el sacramento de ordenación sacerdotal, en donde se le entrega el cáliz. El cáliz, por antonomasia, representa la función, la investidura de la función específica del sacerdote. Y abajo a la derecha está ya la investidura de armas. El caballero que es ordenado caballero, y entonces se le entrega la espada. Y el caballero lo es porque es ordenado. Insisto, o sea, que es importante tener esto en cuenta. El caballero lo es porque es ordenado. Si no es ordenado, no se puede hablar de caballero. Y por último, dentro de estas influencias, yo siempre me había preguntado de dónde viene esta costumbre del llamado espaldarazo o los 3 golpes de la espada al caballero, a los 3 golpes que se le da en la cabeza por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, incluso en algunos ceremoniales se añade, y por San Jorge, como patrón de la milicia, o por Santiago, es un 4.º golpe, pero vamos, fundamentalmente son 3 golpes que se le dan en la cabeza o que se le dan en los hombros. Pues bien, estos 3 golpes, yo mantengo la tesis, por lo que he visto, siguiente, y es que están directamente inspirados en el ceremonial de ordenación episcopal. Desde el siglo IV, en este ceremonial hay una escena en la cual
el que va a ser ordenado, arrodillado, recibe del evangeliario, recibe 3 golpes de los santos evangelios, 3 golpes en la espalda, 3 golpecitos, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, es evidente que esta escena, visto desde el público por un caballero o por un señor feudal o por quien fuese, pues le inspiraría la correspondiente escena, porque vamos a hacer lo mismo, es decir, en la ordenación caballeresca nosotros vamos a introducir una escena semejante, pero en vez de darle 3 golpes con el objeto específico del obispo, lo vamos a hacer con el objeto que representa al caballero, que es la espada, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como ven ustedes, me parece una tesis pues bastante razonable. Bien, otra influencia eclesiástica es que el juramento y el cachete en la mejilla, que no se puede disociar, o sea, el juramento y el cachete. Esto procede del derecho romano y pasa a la Edad Media en muchos fueros medievales. Al que jura se le da un cachete para que recuerde la importancia de lo que está jurando. Es una cosa simbólica, pero era un uso en el derecho romano y también en el derecho medieval. La alapa o el cachete monitorio que se le daba y que luego pasó también a la confirmación, al sacramento de la confirmación. Bueno, pasó a muchas escenas y a muchos ceremoniales, incluido el de coronación regia, en donde al rey también se le da un cachete. En algunos ceremoniales regios, como el rey consideraba que eso era lenitivo o injurioso a su dignidad, por ejemplo, el ceremonial de Huesca, él mismo se lo propinaba. No, él mismo se propinaba el cachete o alapa. Una cosa bastante curiosa. Bueno, y por último, el ya investido caballero era acogido en el nuevo ordo, porque era ordenado, había sido ordenado, entraba en un orden, mediante el ósculo de la paz, que esto también es específico, típico de varios sacramentos. Como ven, estas son las influencias de la Iglesia en el ceremonial. ¿Qué sucede? Pues va a haber una reacción laica. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando interviene la Iglesia, se entiende que el caballero está supeditado a la autoridad religiosa. Y la Iglesia también va a mantener que la única autoridad para conferir este ordo es la autoridad religiosa, el obispo, no la autoridad civil. Por tanto, aquí va a haber un debate, un litigio muy interesante. El rey no va a consentir que le arme caballero un obispo, porque se puede entender que él entra bajo relación de vasallaje o de feudalidad ante el obispo. ¿Cómo se solventa esto? Bien, pues la autoinvestidura, que es un invento específico de Castilla y que luego se va a extender. La autoinvestidura o la autocoronación, es decir, el rey coge la corona que está depositada sobre el altar y se la coloca él mismo. Y coge la espada y la asume él mismo. Otras versiones también muy curiosa, que es la que está aquí representada, la de Santiago del Espaldarazo, es decir, uno tiene que ser investido por una autoridad religiosa. ¿Cuál es la máxima autoridad? No es el Papa, no es el obispo, no, es el apóstol Santiago. Hombre, por supuesto. ¿Y cómo hacemos esto? Pues un muñeco articulado que sea el que, ante la persona arrodillada, bajando el brazo, como es este caso, el brazo articulado, pues le arme caballero. Por lo tanto, uno ha sido armado caballero por el apóstol Santiago. Esta figura es del siglo XIV y se encuentra en el monasterio de las Huelgas, en Burgos, pero es una talla que en su origen era una virgen, lo que pasa es que luego pues la reciclaron y le pusieron barba, pero en todo caso cumplía esa finalidad. Pero sabemos que vino a reemplazar otra escultura anterior, dado que nosotros sabemos que Fernando III y su hijo Alfonso X, e incluso el príncipe Eduardo de Inglaterra, fueron investidos caballeros también en este lugar por otra escultura del apóstol Santiago.
Por lo tanto, hemos de suponer que esto era una costumbre relativamente extendida, el de la autoinvestidura, o si quieren ustedes, la investidura por parte de un apóstol, y por lo tanto ya quedaba uno al margen de la autoridad eclesiástica. Y en definitiva, mi propuesta sobre los pasos o escenas del ceremonial de armar caballero son estos, con la aclaración de que estos pasos son la versión, digamos, más completa y exhaustiva que se puede dar a este ceremonial. Pero, por supuesto, no todos los ceremoniales de investidura siguen estos pasos, los hay muchos más breves, o incluso algunos de ellos alteran el orden de algunos de estos pasos, o algunas de las escenas. Es decir, un periodo de prueba, a imagen también del Evangelio de... Acuerden ustedes cuando se dice probad los espíritus para ver si son de Dios, que San Benito incorpora a la regla benedictina. Entonces tiene que haber un periodo de prueba. La vela de armas y purificación, ya comienzo propiamente de la ceremonia, que puede ser en la iglesia, cuando la ceremonia es laica, obviamente no, podía ser en plena batalla, antes de la batalla o después de la batalla, o en el palacio, en el castillo. En todo caso, hay una exhortación en donde se habla sobre las virtudes de la caballería. Normalmente en las autoridades, en sede religiosa o en las órdenes militares, esta exhortación toma como modelo párrafos de ese famoso discurso de San Bernardo de Claraval, de Laude Novae Militiae, el elogio de la nueva milicia, que escribió para los templarios. Entonces, de ahí se saca la mayor parte del contenido de esta exhortación. Luego el interrogatorio y toma del consentimiento, o sea, se le interroga sobre su decisión, su voluntad, su intención, y se le toma el consentimiento. Se bendice la espada que está sobre el altar, se le entrega la espada y otros elementos propios del caballero, como las espuelas. Se le ciñe la espada, se le ciñe el cinturón con la espada, y entonces hay una ceremonia también muy interesante y que aparece en todos los rituales, y es que el nuevo caballero, el que está siendo investido caballero, la tiene que desenvainar y blandir dando tres golpes al aire. Esto es una manera de entender que con eso demuestra simbólicamente su capacidad y compromiso para empuñar el arma. Mientras que hace esto, y cuando envaina la espada, luego se procede en otros ceremoniales a un discurso moral sobre el valor de la espada y de en fin, de la ética del caballero. Luego se produce al juramento, la correspondiente alapa o pescozada, y la bendición del caballero, y finalmente el ósculo y abrazo de la paz. Y vamos a concluir con un esquema que espero no les complique mucho a estas alturas de la tarde la existencia, porque de alguna manera es la síntesis de lo que hemos venido aquí explicando. En la columna de la izquierda están los sacramentos, en concreto órdenes sagradas, bautismo y confirmación, en el medio la coronación y a la derecha caballería. Y están puestas y numeradas para que se vea la relación o cómo uno va pasando al otro y cómo va influyendo una escena de un lado al otro. En concreto, los preliminares son comunes. El punto 1.1, en órdenes sagradas, hay un retiro, oración, ayuno, confesión, lo mismo que en el ritual de coronación. De hecho, el ritual de coronación está prácticamente copiado del sacramento de ordenación episcopal. Hay una preparación, un retiro, un baño purificador, una confesión. Lo mismo que en el ritual de investidura de armas. Es exactamente lo mismo. 1.2, el tiempo. Bueno, pues desde la Edad Media se prefieren determinadas festividades para la ceremonia de ordenación episcopal. Pentecostés, Pascua, Navidad o alguna ceremonia relevante, alguna festividad relevante. Lo mismo va a suceder con el ritual de coronación. ¿Por qué? Porque se quiere escenificar que el rey, al ser ordenado y ungido con los óleos sagrados, recibe la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, al igual que los apóstoles. Y lo mismo en el ritual de la caballería. Va a haber predilección por determinadas festividades. Las más antiguas son precisamente realizadas en Pentecostés, en Pascua y luego en San Juan. ¿Pero por qué? Pues San Juan es simplemente una cuestión ya de influencia, si quieren ustedes, pagana. Los solsticios y los equinoccios. 1.3, la forma.
Bueno, pues lo mismo. Misa, vestidura adecuada, normalmente un sayo blanco, acompañado de padrino. Segundo punto, interrogatorio y discurso exhortatorio. Esto aparece en los 3 ceremoniales. Se ve claramente que hay una influencia donde se van copiando unos a otros. El tercer punto, unción e imposición de manos. Bueno, esto en los sacramentos es menos, aparece en la coronación la unción. De hecho, también hubo una pretensión de convertir esto en otro sacramento más, que en el ritual de la caballería se convierte en el acto de la bendición de la espada. Bueno, los puntos 4 a 6 son promesas y renuncias, que aparecen en la caballería también, como en la escena del juramento general. En el punto número 5 es la entrega de los objetos que representan la función de la persona que va a ser ordenada. En el caso del obispo, pues es la mitra, el báculo, el anillo, el evangeliario y los guantes. En el caso del sacerdote, el cáliz y la patena. Y en el caso del diácono, el evangeliario. Pues bien, en el caso del rey, la entrega de estas regalía, objetos específicos del rey, a imitación precisamente de la ordenación episcopal, es las vestiduras sagradas, o sea, capa, túnica y dalmática, que representan los 3 órdenes religiosos: cetro, pomo, vara de la justicia, espada, guantes, diadema o corona, que es los equivalentes en la caballería a la espada, a las espuelas, lanza, yelmo, etc. Luego, en el caso de la caballería, pues sigue una serie de ceremonias específicas, como ceñidura de la espada, triple blandimiento, que ya hemos hablado. Punto 6, juramento. Existen los 3 casos: la alapa. En la ordenación episcopal también hay cachete o alapa monitoria al nuevo obispo tras su juramento, igual que en el ceremonial de coronación. No en todos, pero en muchos de ellos sí existe esta alapa o cachete monitorio, incluso la autoalapa de la que ya hemos hablado, que se repite luego en el ritual de caballería. Y séptimo paso, también este es un tema muy interesante, porque es la costumbre antigua de que el que abandona al hombre viejo y entra a ser el hombre nuevo, el que entra a una nueva vida, la nueva del que es ordenado sacerdote, pues recibe un nuevo nombre. Esto es muy común incluso en las órdenes monásticas, recibe un nuevo nombre, un nombre muy sencillo. En el caso del rey también recibe un nuevo nombre, incluso a veces se cambian de nombre, incluso con su numeral. Y en el caso del caballero, pues, bueno, de alguna manera en las órdenes militares también existe esto, porque uno asume el nombre como freire, como hermano tal. Y finalmente el ósculo de la paz, y el abrazo de bienvenida, que es lo que significa de manera ya última el recibimiento en la nueva fraternidad, en el nuevo orden. Como ven ustedes, he pretendido aquí de manera muy sintética, muy sucinta y con esquemas explicar cómo este ceremonial que se gesta en la Edad Media tiene sus antecedentes, y que esos antecedentes pueden ser rastreados perfectamente, y que de alguna manera, en fin, el ceremonial no es una cosa que se haya inventado de manera espontánea, sino que obedece a un proceso casi secular. Escena tras escena, a golpe de escena se ha ido articulando y se ha ido gestando hasta su configuración, como digo, fundamentalmente en el orden del obispo Guillermo de Mende. Por supuesto que luego la evolución posterior no la abordamos porque nos saldríamos del periodo específico que estoy abordando, que es el de los orígenes, que es realmente el que me parece más complicado, más complejo, y el que apenas se ha abordado por la historiografía. Y espero haber resuelto algún enigma. Nada más, muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias. Si quiere hacer alguna pregunta sobre esta cuestión del origen de la ceremonia de armar caballero. ¿Es algo distinto o no? ¿O es que participan de otra manera cuando
eran armados caballeros, se dice muchas veces armado caballero en guerra viva, en donde realmente no parece en las ceremonias que yo al menos he leído, que se transcriben en procesos de infanzonía, la intervención religiosa, sino únicamente la orden del rey, y el que manda las tropas en ese momento lo arma caballero, con un ceremonial muy establecido, pero donde no parece... Bueno, y de hecho el ceremonial de partidas es un ceremonial laico, es decir, es el propio rey el que tiene, como fons honorum, es el que tiene la potestad, la prerrogativa de armar caballeros en Castilla, y se la reserva a él. Mientras que, por ejemplo, en Aragón no. En Aragón, en teoría, cualquier caballero o cualquier caballero de cierto estatus tiene capacidad para armar caballeros. Al ser una ceremonia laica, pues la facultad de hacer caballeros es bastante sui generis. Por ejemplo, ya he comentado que era muy normal el hacer caballeros con ocasión de una victoria. Entonces, en plena batalla, acabada la batalla, por méritos relevantes a determinadas personas se les hacía caballeros, y el propio rey, o que tuviese esas facultades, armaba caballero, diríamos improcintu. O sea, esto no son costumbres nuevas realmente, porque en el derecho romano existía la costumbre del privilegio de los militares, por ejemplo, de otorgar testamento en guerra, poniendo su heredero con su sangre en la hoja de la espada. Ya ponía heredero, y eso era una costumbre del derecho romano, seguramente importada de los pueblos germanos, ¿no? Pero existe la facultad de que en guerra la normativa se simplifica exteriormente y es mucho más flexible. Y entonces el ceremonial de armar caballero en batalla pues es muy sencillo. Y en tiempo de guerra, que es lo que tú preguntas, en tiempo de guerra, pues es muy posible que la ceremonia laica, como es mucho más breve y más resumida, pues pudiera ser más expeditiva. Pero, en fin, eso es lo que te puedo decir, que el casuismo es complejo, ¿no? Porque, claro, no todos los reinos tenían los mismos usos y costumbres, ni tampoco el mismo derecho, ni el mismo ceremonial. En Castilla ya he mencionado que, claro, las partidas tienen un ceremonial muy exhaustivo. Tan exhaustivo que, claro, todos sospechamos que lo que hizo Alfonso X no es realmente establecer el ceremonial de Castilla, sino el ceremonial de las partidas. Y las 7 partidas ya sabemos que era un proyecto que él hizo como tarjeta de presentación para su candidatura a ser emperador. Era una recopilación del derecho europeo, el llamado derecho común, el derecho romano europeo. Entonces, dentro de ese ceremonial lo que procuró hacer era un ceremonial muy exhaustivo que cumpliera todas las expectativas de la nobleza europea. Entonces, es un ceremonial tan exhaustivo que no existió en Castilla. Es un ceremonial excesivamente amplio. La vela de armas es una escena muy bonita y muy interesante, que consiste en que el caballero tiene que estar al menos un día, incluida la noche, de pie en una capilla a oscuras, con la luz solo de una vela, en oración, velando armas. Es un ceremonial de purificación. Es un ceremonial muy antiguo, no es de origen cristiano, pero el cristianismo lo asume, lo adopta, lo transforma, le da un valor específico, y tenía la finalidad de preparar psicológica, mental y espiritualmente al candidato ante el paso que iba a dar. Y es estar una noche velando armas. Tiene que hacer una reflexión, como luego se iba a confesar, se supone que estaba también, haciendo una especie como de elenco de sus pecados,
de su arrepentimiento y preparando lo que las propias fuentes de la época dicen, preparándose para dejar el hombre viejo y convertirse en un hombre nuevo, porque ha recibido un ordo, ha sido ordenado, entra en un orden nuevo, una vida nueva. Entonces la vela es eso, velar es velar, estar. No, quiero decir que esta es una ceremonia que se incorpora a los rituales de la caballería, pero que la vela de armas es una ceremonia muy antigua, que aparece en rituales religiosos anteriores al cristianismo, y que se recuperan y se revalorizan, como muchas ceremonias. Por ejemplo, el culto a las reliquias, pues es la cristianización de un culto anterior a otros objetos sagrados. El culto a la espada de los germanos. ¿Por qué los germanos simbolizan la mayoría con la entrega de la espada? Bueno, porque ellos tienen un culto especial a las armas, lo que se llama la opolatría. De hecho, en algunos pueblos... Perdón. En algunos pueblos incluso se veneraba a las armas. Esto, al cristianizarse, se transforma y se adapta a la nueva cultura. Quiero decir con esto que casi todas las cosas tienen sus antecedentes, pero no es que sea una copia. Por eso yo hablo de inspiración, no es que sea una copia. Antes se ha hablado aquí del yihad. Pues sí, seguramente la cruzada se inspira en el yihad, pero no es lo mismo, porque tiene un fundamento distinto y tiene un desarrollo distinto. A eso me refería. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y quedamos emplazados para mañana, aunque les recuerdo que hay ahora un vino... No. El próximo día. Bueno, pues lo dejamos aquí y quedamos hasta mañana. Allá vamos.